Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. Hoy vamos a hablar de las benditas denegaciones de entrada, esos rechazos en migraciones que te mandan de vuelta a tu casa. Esto es más casi una leyenda urbana, si bien se producen no son tantas como muchos creen, pero hay motivos muy concretos por los que estos ocurren. Así que si este tema te interesa o te preocupa, te pido que te quedes a ver el vídeo, vamos a la presentación y ya te lo cuento. Una de las grandes preocupaciones que tienen, especialmente esas personas que van a hacer su primer viaje al exterior, es ser rechazados o que se le niegue la entrada en migraciones. Que llegues hasta ahí y te suban en el primer vuelo de vuelta a tu casa. Bueno, esto ocurre obviamente, pero es un porcentaje muy bajo. A pesar de que se habla tanto y hay como una leyenda urbana que está dando vuelta por todas las redes sociales, por YouTube y demás, pero no se preocupen, no se alarmen porque más o menos es un 4 o un 5% de los pasajeros que llegan a un aeropuerto los que son rechazados. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, es muy sencillo. Cuando tú te vas a ir de viaje, de vacaciones a algún lugar, no basta con que busques un precio de pasaje muy barato, un hotel económico, lo reserves, lo compres y te vayas. Cada país tiene sus leyes y hay que conocerlas y te van a exigir determinadas cosas para el ingreso y tienes que ir preparado para eso. Eso es válido para cualquier país del mundo. Pero en líneas generales son 4 cositas básicamente en migraciones, pero también hay otro punto de negación de salida, podemos llamar así, que te pueden truncar el viaje antes de empezarlo, que es en el mismo aeropuerto de tu ciudad, de tu país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Aquí lo que hay que hacer es, primero, informarse, e informarse bien. Hay que hacer todo un trabajito que lleva su tiempo y recurrir a las páginas web oficiales, ya sean del Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores o de aduanas del país donde vas a viajar. Y las páginas oficiales las vas a identificar fácilmente porque el final, en lugar de decir .com, como la mayoría de las páginas web, estas dicen .org o .gov, que son las gubernamentales, las oficiales de ese país. Y ahí te van a decir cuáles son los requisitos que ellos piden para que un turista pueda entrar a su territorio. Es tan simple como eso, y hay que cumplir esas normas. Y aquí lo vamos a dividir en 2 partes. La primera, el poder salir de tu país. Tienes que averiguar como primera medida qué tipo de documentación te van a exigir. Si puedes viajar solamente con tu DNI o tu cédula de identidad, el documento nacional el que te usas habitualmente, que esto es básicamente para países limítrofes o cuando eres ciudadano de un país miembro de un grupo, como puede ser la Unión Europea o puede ser el Mercosur. En el resto de los casos, normalmente o prácticamente en todos los casos, necesitas pasaporte. Ver qué condiciones tiene que reunir ese pasaporte. Un dato que es muy importante y muy poca gente tiene en cuenta es la validez que todavía le quede. La mayoría de los países te van a exigir que tenga 3 meses, hay otros de 6 meses, otros incluso de 1 año, que todavía tenga de vigencia ese pasaporte. Muchos de ellos lo toman a partir del momento en que entras a su país y otros al momento que sales. En caso concreto, por ejemplo, la Unión Europea o el espacio Schengen te pide que tu pasaporte todavía tenga 3 meses de validez a contar del día de regreso a tu país. Y eso es motivo de rechazo de entrada. Hay que tenerlo muy en cuenta. Otro de los motivos que pueden llegar a frustrarte el viaje antes de empezar es si necesitas una visa. Eso hay que averiguarlo muy bien. Si ese país que quieres ir de vacaciones, que quieres ir a visitar, a los ciudadanos del tuyo les pide un visado. De ser así, lo tienes que tramitar y con suficiente tiempo por cualquier demora que haya, porque a veces hay fechas del año en que hay muchísima demanda y todo el tiempo de tramitación se dilata bastante. Otra cosa que también hay que ver es el tema de vacunas. Hay muchos países que te piden vacunas porque tienen problemas endémicos, como muchos países africanos o del sur de Asia con el tema de la fiebre amarilla y demás. En este caso también hay que verlo con tiempo porque esas vacunas a veces necesitan un tiempo como de incubación, a veces produce algunos efectos colaterales como fiebre, malestar físico y demás y necesitas hacerlo con unos días de anticipación. Entonces todo esto hay que averiguarlo porque si estas cosas no están hechas al momento de salir, cuando llegues al aeropuerto a hacer el check-in, no te van a permitir embarcar directamente y ahí se terminó tu viaje de vacaciones, el viaje soñado,
para el cual habías invertido muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, porque obviamente no son baratos. Una vez pasado esta parte y estuvo todo bien, embarcas en el vuelo, llegas a destino, te toca hacer migraciones. Bueno, aquí te van a pedir básicamente 4 cosas, que esto va a depender un poco según el país a donde vayas, pero más o menos son las mismas. En este caso lo vamos a apuntar exclusivamente a aquel que va por vacaciones, para pasarse unos días, visitar a un familiar o amigo, hacer un recorrido, viaje normal de vacaciones. Dejo de lado totalmente todo aquello que sean visados de estudiante, intercambios de estudiantes, contratos laborales temporales, como aquellos que van a la vendimia o a una época de cosechas o a hacer la temporada de esquí en algún centro invernal, ese tipo de cosas al margen, lo mismo que un working holiday, el pasaje de seaman, de marinos. Y también, en cierto modo, en este caso vamos a dejar de lado que tenga doble nacionalidad o una residencia legal y vigente en el país donde van. Todo eso de momento lo dejamos de lado. Vamos a apuntar exclusivamente a que vas de vacaciones comunes y corrientes. Ahí lo que te van a pedir es pasaje de ida y de vuelta, siempre el regreso como máximo, el tiempo que ellos tengan permitido, que normalmente son 90 días en líneas generales. Hay casos que te permiten un poco más y hay que verlos en cada país puntualmente, pero normalmente son 90 días. El pasaje de regreso dentro de esa fecha. La reserva de un alojamiento, ya sea un hostel, un hotel, un hostal, un bed and breakfast, un apartamento tipo Airbnb o una carta de invitación. Cualquiera de esos elementos que certifiquen que tienes una reserva confirmada o la carta de invitación para cubrir la estadía en el país a donde vas, es lo que tienes que presentar. También obviamente va a servir los vouchers o el cupón de un tour organizado. Vamos a suponer que uno de los clásicos, que llegas a Madrid y de ahí ya te incorporas a un grupo, a un tour, que luego en un autobús, en un autocar, van a recorrer varios países o varios puntos de Europa. Obviamente eso también es válido y muy válido. Pero siempre hay que demostrar un alojamiento, en una sola ciudad o en varias. Otra cosa que es bastante útil, que esto no te lo exigen, pero que ayuda bastante, llegado el caso, es armarte un itinerario. Y en el caso de los que hago a través de la consultoría son muy detallados, es más una guía de viaje que un itinerario día por día, dando todos los datos de cada lugar a visitar, pero simplemente con que pongas, por ejemplo, entras por Roma y dices Roma, primer día, visita al Coliseo, al Foro Romano, al Palatino, al Circo Máximo, al Domus Aurea y alguna cosa más. Y así día por día. Eso ayuda mucho a ver el plan de viaje que tienes. Otro de los puntos que es muy importante, quizás el más importante, son los recursos económicos. Eso te los van a pedir en todos lados. Si bien hay diferentes modalidades, hay muchos países, incluso Estados Unidos mismos, que no tienen un monto fijo. Te dicen dinero suficiente. Y queda un poco a criterio del inspector de migraciones de cuánto es ese dinero suficiente, pero tienes que ir más o menos holgadito. También hay países, como en el caso, por ejemplo, del espacio Schengen, de la Unión Europea, que sí te ponen un monto diario. En el caso de España concretamente, porque es el que tengo en mente, te están pidiendo 90 euros por día por persona, independientemente de lo que son los gastos de hotel y todo lo demás. 90 euros por día por persona. O sea que el cálculo que va a hacer migraciones en ese caso es que si vas a estar 10 días, bueno, son 900 euros. Esto lo puedes llevar en dinero en efectivo, todo, o una parte en efectivo, más una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, una de estas tarjetas prepagas. Pueden ser, aunque ya prácticamente no se utilizan, pero también son válidos los cheques de viajeros o un cheque certificado. Cualquier valor que te sirva para solventar la estadía. Con respecto al efectivo, no estás obligado a llevar la moneda local. Puede ser cualquier moneda de, digamos, conversión o que se pueda cotizar a nivel internacional. Puedes llegar con dólares, euros, libras esterlinas, yens, da lo mismo. Obviamente lo más lógico, lo más clásico en todo el mundo es el dólar. Y si vienes a Europa y puedes traer euros, muchísimo mejor porque te ahorras un cambio. Pero cualquiera de estas monedas internacionales que cotizan en todo el mundo son válidas. En el caso de ir con una tarjeta de crédito o de débito, siempre es recomendable, aunque no es obligatorio en un primer momento, o no para todos los países, es llevar un resumen bancario, sacado 1 o 2 días antes del viaje, con el monto disponible para operar con tu tarjeta de crédito o el saldo que tienes en tu cuenta bancaria para el caso de la tarjeta de débito. Si eso tú lo haces normalmente las operaciones a través de una app del mismo banco y haces todo desde
teléfono celular, el móvil o de la computadora, del ordenador, bueno, con mostrar directamente desde la pantalla del teléfono es más que suficiente. Y el otro punto, que este es también muy importante, es el seguro de asistencia médica. Hay muchísimos países que te lo exigen, como el caso del espacio Schengen, que te exige traer un seguro de asistencia médica con una cobertura de gastos médicos mínima de 30.000 euros, que para mí realmente se queda bastante corto. Yo, si pueden conseguir uno que les dé una cobertura mayor, sería muchísimo mejor, porque cualquier atención médica cuesta una fortuna en cualquier lugar del mundo. Pero aunque no te lo exijan, siempre viajen con un seguro de asistencia médica, se van a ahorrar muchísimos disgustos. Y básicamente, a grandes rasgos, estas son las cosas que le van a pedir en cualquier país, en cualquier lugar. Así que, como ven, es cumplir básicamente 4 puntos que son prácticamente comunes para todo el mundo. Y verlos bien antes de viajar y cumplimentarlos. Ese es todo el secreto. Y ese es precisamente el motivo por el cual algunas personas son rechazadas en migraciones, por no cumplir estos requisitos, principalmente por desconocimiento. Así como te empleas tiempo en planificar un viaje, en pensar, en soñar qué conocer, qué ver, vean bien cuáles son las normas, las leyes y las cosas que te van a exigir, porque eso es fundamental. Si no, te quedas a las puertas y vuelves a tu casa, y no es plan. Así que bueno, amigos, como ven, no es tan complicado, simplemente es informarse, hacer un pequeño trabajo de investigación, y por lo demás ningún problema. Al 95% de los pasajeros no les piden absolutamente nada, simplemente el pasaporte, bueno, el motivo del viaje, pueden llegar a preguntarle dónde se van a alojar, mostrar la reserva, y con eso ya listo, están dentro sin ningún tipo de inconvenientes. Así que bueno, amigos, espero que esto les sea de utilidad, que los deje más tranquilos. De ser así, les pido que le den un like. Si aún no están suscritos al canal, lo puedes hacer cliqueando el botón que está en el ángulo inferior derecho, más abajo la campanita para activar las notificaciones de nuevos vídeos. Recordarles lo de la consultoría, debajo les dejo tanto el correo para comunicarse conmigo como el enlace de la página web. Y como siempre, darles las gracias por estar ahí, por el gran apoyo, el cariño. Les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en el próximo vídeo con otro tema. Hasta la próxima.